Muchas gracias, señora presidenta. Estamos, sin lugar a duda, frente a una rendición de cuentas que viene de uno de los años más difíciles de nuestra historia, seguramente. Y como contexto estamos en una rendición que arrancó con un recorte en las asignaciones de un 15%, como ya se mencionó. Nosotros entendemos que en el contenido programático de esta rendición de cuentas se definen, por acción o por omisión, ganadores y perdedores, porque en esta rendición de cuentas hay decisiones políticas. Y en esta rendición de cuentas hay acciones y políticas que toman partido por el concepto de la libertad responsable, en el entendido que la libertad de las personas se ejerce en forma individual. Nosotros en el Frente Amplio tenemos otra idea de la libertad, porque creemos que somos libres en tanto lo somos con otros. Ser libre significa estar entre amigos. Libertad y amigo tienen en el indoeuropeo la misma raíz. La libertad es fundamentalmente una palabra relacional, porque uno se siente libre solo en una relación lograda en una coexistencia satisfactoria, en la pública felicidad. Entonces, como no concebimos la libertad como algo que se ejerce en el aislamiento de quien puede, vamos a analizar esta instancia de rendición de cuentas desde una mirada de las políticas públicas. El presupuesto nacional tiene asignaciones presupuestales para la realización de políticas públicas, o sea, que intrínsecamente tiene un fuerte contenido programático su formulación. Porque la idea central de la política pública debe ser la mejora en el ejercicio de derechos. Y por ahí es donde queremos conversar. Se dijo en el informe por mayoría que estamos en un país serio y creíble. Y yo quiero recordar que este país, que es serio y creíble, no se construyó a partir de marzo del 2020. Creo que seguimos siendo serios y creíbles. Lo que pasa es que en este último tiempo, en estos casi 2 años, somos más pobres, somos menos justos, somos menos solidarios y cuidamos menos a nuestra gente. Y somos más pobres porque tenemos 100.000 compatriotas más que no eran pobres y ahora son. Y sobre eso fuimos advertidos hace más de un año en el estudio aquel del IECOM que circuló al principio de la pandemia. Hay también estudios de la CEPAL y hay un estudio de la UDELAR de mayo del 2020 que dice que si hubiese habido un cambio significativo, que en vez de invertirse el 0,3, se hubiera invertido el 0,6% del PIB, estaríamos viendo otros resultados en términos de pobreza. Y somos más pobres no porque no crezca el PIB. Somos una comunidad más pobre porque más compatriotas están en situación de pobreza. Y somos menos solidarios, porque durante la pandemia agravamos a los que trabajaban y no agravamos la especulación del capital. Y el punto no es que quienes tienen mucho no ganen mucho. El punto es que no contribuyeron en nada como seres sociales, como integrantes de una comunidad. Y ahí faltó una política pública que regulara para que fuésemos una comunidad más justa con los que se nos iban quedando atrás. Ahora bien, a nuestro entender, insisto, se definieron políticas públicas que no nos hacen ni más justos ni más solidarios, al contrario. Ahora, con estas reducciones de presupuesto que afectaron la educación, la vivienda, el INAU, las inversiones en ciencia y tecnología, ¿mejoró la eficiencia de las políticas públicas que contiene esta rendición de cuentas? ¿Se nos puede decir que estos organismos pudieron soportar esta rebaja presupuestal? Está bien. Pero ¿cuál fue el impacto? ¿Cuál es el impacto que tiene esto para el futuro? ¿Dónde está
la mejora en la eficiencia en la ANEP, en la UDELAR, en el INAU, en el Fondo Nacional de Vivienda. ¿Tenemos un Estado más eficiente a partir de estas decisiones políticas? No compartimos el criterio que bajando la asignación en vivienda, educación, inversión pública, esos 140 millones de dólares, hayan sido ahorro por una mejora de eficiencia. No se nos ocurre cómo la ANEP, bajando de manera relevante la masa salarial, porque en la ANEP el 89% del presupuesto corresponde a salario, se puede obtener una mayor eficiencia. En un año donde en la educación secundaria nos quedaron afuera del sistema 7 de cada 10 gurises de los quintiles más bajos. ¿Lo relevante es la eficiencia del sistema? ¿O lo relevante es la acción de salir a buscar a esos gurises y gurisas para traerlos de nuevo al sistema formal de enseñanza y garantizar como Estado que ejerzan su derecho a la educación? Se mencionó también en el informe en mayoría que estamos más seguros porque se instauró el orden, el respeto y la seguridad. Entonces, yo quiero hacer una reflexión en 3 casos, señora presidenta, para ver quiénes están más seguros. Caso número 1. La Asociación de Defensores de Oficio realizó un diagnóstico a partir de un relevamiento entre los defensores penales de todo el país que dan asistencia gratuita a las personas de bajos recursos, que son alrededor del 90% de quienes están sujetos a un proceso penal. Ese relevamiento mostró un panorama preocupante y fue general en casi todos los departamentos y mencionan cosas del estilo de allanamientos sin orden judicial que se disfrazan como inspecciones voluntarias, maltratos y agresiones en las detenciones, coacciones físicas y psicológicas para conseguir declaraciones, ausencia de exámenes médicos para comprobar lesiones en los detenidos, uso desmedido de la fuerza frente a niños, daños innecesarios en hogares de bajos recursos. ¿Quiénes son los que están más seguros? Segundo caso. En el informe de mayoría también se menciona que la violencia doméstica bajó un 7,8%. Lo que deben haber caído son las denuncias, y eso no quiere decir que estemos mejor. Lo único que quiere decir es que se denuncia menos. Porque quizás es bueno recordar que no estamos mejor. Porque en lo que va del año, en lo que va del 2021, hubo 22 femicidios, 6 más que en todo el 2020. Y que además en este periodo se registraron al menos 8 tentativas de femicidio, en 33, en Río Negro, en Cerro Largo, en Artigas, 2 en Canelones, en Carmelo y en Mercedes. 30 mujeres violentadas por ser mujeres, en 10 meses. 22 de ellas que ya no están. 8 que están con secuelas para toda la vida. Más de 10 gurises que quedaron sin familia y con secuelas también para toda la vida. Promedio de 3 mujeres por mes, muertas. ¿Qué se necesita para trabajar este tema? Que ya había sido declarado emergencia nacional en diciembre del 2019, cuando había una cifra en el total del año como la que tenemos hoy, que nos faltan 3 meses para terminar el año. Es más, se hizo un plan nacional de emergencia que se acordó con el Poder Judicial, con las fiscalías, que se entregó a este gobierno el 1 de marzo del 2020 porque debía ser política de Estado. Cuando el Poder Judicial vino a comisión, trajo una propuesta presupuestal para la implementación total de la ley 19.580 de violencia basada en género, que sumaba 12 millones de dólares. Tenía varios artículos. El 7 y el 8 referían a la creación de cargos y permanencias a la orden de los receptores de los 11 juzgados letrados de primera instancia de violencia hacia las mujeres basado en género. 6 en Montevideo, 5 en el interior. El artículo 9 correspondía a las partidas de arrendamiento para 3 juzgados del interior. En el artículo 10 solicitaban una partida de 11 millones de pesos para cubrir los gastos y arrendamientos a partir del 2024, vinculados a la implementación de la ley 19.580. El artículo 11 tenía una partida de inversiones por única vez con destino a acondicionar el local de la calle Venezuela. En fin, 12 millones de dólares. Esas mujeres no estuvieron más seguras. Y no estuvieron más seguras porque tampoco se levantaron las manos para implementar esta ley cuando nosotros propusimos los aditivos por parte del Frente Amplio, tomamos los artículos del Poder Judicial. Caso número 3. El CIPIAP registró 4.911 casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia y abuso. De esos casos nos dijo el directorio del INAU que solamente pudieron atender unos 500. Hay 4.500 gurises y gurisas que siguen esperando atención. Esos gurises y gurisas no son parte de las personas que están más seguras.
¿Saben qué se necesita según los cálculos de los técnicos? 18 millones de dólares por año para proyectos de proximidad que aborden las violencias con equipos especializados. Hoy hay 15 equipos en todo el país y cubren solamente el 11% de las denuncias. Presentamos un aditivo de 4,5 millones de dólares, un cuarto de lo que se necesitaba. Tampoco se votó. Entonces reflexionemos, ¿quiénes están más seguros? Podemos hablar ahora de eficiencia y podemos tratar de ver si esa eficiencia tan mentada de estas políticas públicas, del presente y del futuro, que se nos propone en esta rendición de cuentas, nos hace más efectivos en el ejercicio de derechos. Analicemos el derecho a la educación, la ANEP. La ANEP presentó 8 artículos, de los cuales 4 eran pedidos de refuerzos. ¿Qué suman? Para el 2022, 1.400 millones, para el 2023, 1.735 millones, en el 2024, 2.165 millones, en números redondos. En total, la ANEP nos estaba pidiendo 5.300 millones, unos 117 millones de dólares. ¿Cuánto se votó? 80 millones de pesos anuales. O sea que sobre el total de 117 obtuvo 7, perdón. O sea, si analizamos para un año pidió 1.400 y le dieron 80, más el 3% de no se sabe cuánto de la subasta de las bandas de la URSEC. La UDELAR tuvo 20.378 estudiantes nuevos, un 12% más que en el 2020. Fue su máximo registro histórico y proyecta para el 2024 147.527 estudiantes. Esto no salió de un repollo. La gente no obtuvo más acceso a la educación terciaria por magia, sino que fue por políticas públicas que incidieron en que más gurises y más gurisas pudieran acceder a la educación terciaria. Pues bien, la UDELAR ya recortada, porque en el documento que presentó la UDELAR, en el anexo A dice, estas cosas igual, con este presupuesto que presentamos igual no las vamos a poder hacer. En esa descripción presupuestal de la UDELAR recortada, pidió 834 millones de pesos, unos 19 millones de dólares. Se les asignaron 100 millones de pesos, o sea, 2 millones de dólares, o sea, 9 veces menos de lo que pidieron. La UTEC pidió 100 millones de pesos, se le dio 45, el 50%. Analicemos el derecho a vivir en sociedad. Yo voy a traer un tema que a mí me preocupa, que sé que a muchos de nosotros nos preocupa y que no es la primadonna de nadie, lamentablemente, porque quiero referirme a jóvenes que están en conflicto con la ley, que son pobres y que están encerrados casi 22 horas por día. Y todo indica que no ejercen plenamente su derecho a la no discriminación y a la inserción social. Y estoy hablando de los gurises del INISA. El INISA solicitó un incremento de 60 millones de pesos para gastos de funcionamiento. Tomamos ese artículo tal cual lo presentó el directorio del INISA, creamos un aditivo y tampoco se votó. 60 millones de pesos, 1.300.000 dólares aproximadamente. En el documento elaborado por el directorio del INISA, en la fundamentación del único artículo que presenta dice, el efecto negativo de no aprobar esta propuesta, 2 puntos. Incapacidad de cumplir los cometidos institucionales debido a la falta de recursos presupuestales. Antes de pasar a la primadona, como le dio en llamar la coalición a la política de asentamientos, es un nombre original, no lo vamos a negar, vamos a sumar. Supongamos que queremos atender las situaciones de violencia que padecen las personas más vulnerables, niños, niñas y adolescentes y mujeres, y pobres en su mayoría. Vamos a sumar. 12 millones del Poder Judicial de dólares, 4,5 millones del INAU, 1,3 millones del INISA. Eso me da 18 millones aproximadamente. Esto es menos del 15% del ahorro de los 140 millones de dólares. Vamos a ponerle algo más a la política pública. Vamos a ponerle crecimiento y vamos a ponerle futuro. Vamos a incorporarle los 16 millones de la UDELAR que faltan y los 31 millones de la ANEP que faltan. Me da 65 millones de pesos, 65 millones de dólares, perdón. Esto es la mitad, menos de la mitad del ahorro de los 140. Entonces, yo pregunto, ¿tenemos un ejercicio más pleno de derechos con estas políticas públicas que se nos presentan en esta rendición de cuentas?
Hoy se dijo, nos hubiera encantado que hubiera más recursos para la UDELAR, el INISA y la ANEP, pero no levantaron la mano para hacer realidad lo que les encantan. Y eso implicaba, vamos a hacer cuentas de nuevo, votar $1.300.000, o sea, un 0,9% del ahorro para el INISA. Significaba votar $16 millones, o sea, un 12% del ahorro para la UDELAR. Significaba votar $31 millones para ANEP, o sea, un 20% del ahorro. Los números son números. Ahora, vamos a tratar de analizar un poco la política pública que debe atender un ejercicio más pleno del derecho a la vivienda, que es el tema de la política de vivienda, que tiene que ir en conjunción con lo que se quiere mencionar de la política de asentamientos. Sobre el Instituto de Colonización ya han hablado mis compañeros, seguramente seguirán haciéndolo en el correr del día. Yo en este sentido me voy a referir solo a algunos aspectos del artículo 214 y luego el senador Charles Carrera complementará estas ideas. Lo que pretende el Gobierno Nacional con la redacción dada al artículo 69.8, que después vamos a hablar sobre esto, es trasladarle a las intendencias departamentales el costo de cumplir con sus propios deberes, en definitiva, y con sus propias competencias, y las hace responsable indirectamente de una omisión en política de Estado, que es la falta de acceso a la vivienda para la población más vulnerable del país, que es la que habita en los asentamientos. Cuando hablamos de responsabilidad solidaria, que es de lo que habla ese artículo, decimos que el acreedor tiene el derecho de accionar o reclamar lo adeudado de modo indistinto o en forma conjunta ante los dos, o sea, ante los gobiernos departamentales y ante el Poder Ejecutivo, pero cuando es subsidiaria primero debe ir, en este caso, contra el Poder Ejecutivo, y si éste no cumple, irá contra los gobiernos departamentales. Para nosotros eso es una definición sustantiva. Vamos a hablar sobre este artículo cuando hagamos la consideración artículo por artículo, pero no quería dejar de mencionarlo porque hoy se mencionó acá. Las políticas públicas responsables e informadas garantizan el derecho al futuro. No tenemos en esta rendición de cuentas una hoja de ruta clara en lo que refiere a ciencia, innovación, tecnología e investigación. No tenemos planes, no tenemos el cargo de la DICIT cubierto, no tenemos más presupuesto para la ANI, no tenemos Timbó, no tenemos más proyectos de investigación en un año donde la ciencia estuvo en su auge y tenemos 3.000 ingresos más en la Facultad de Ciencia, no tenemos presupuesto para el proyecto Impulso del PDCIVA, que apuntaba a jóvenes investigadores. Las partidas solicitadas por la UDELAR para apoyar el ingreso de jóvenes investigadores y becas de posgrado eran 30 millones de pesos, $750.000, tampoco. Tampoco vemos demasiadas políticas públicas que vayan hacia políticas activas de empleo. En este Parlamento hace poco aprobamos una ley que no es general, sino que era focalizada en jóvenes, en personas con discapacidad, que básicamente es un reordenamiento de leyes que ya existían, donde lo novedoso es que se diferencia entre varones y mujeres. No es que esté mal, pero la verdad es que es lo único novedoso que tiene, y se aumenta levemente el monto del subsidio. Esto ya existía. No hay políticas activas nuevas, y en este año y en medio de la pandemia lo único que hubo fue el subsidio a las empresas que retomaban trabajadores del seguro de paro. Tampoco vemos dónde están las políticas de reconversión laboral, que esas políticas de reconversión laboral nos tienen que preparar para el futuro del trabajo y para los trabajos del futuro. Y no vemos una política de Estado con objetivos claros e integrales, que incluyan aspectos educativos, económicos, culturales, y que propongan debates serios, para que entre todos podamos analizar el impacto de la automatización en el trabajo y dónde vamos como país en ese sentido. Señora Presidenta, no vemos en esta rendición de cuentas políticas públicas que atiendan a lograr un ejercicio más pleno de derechos fundamentales. Y no vamos a dar nuestro voto porque se tomó la decisión política de no atender cuestiones que para nosotros son sustantivos, y son sustantivos no para tener un país más rentable, sino que son sustantivos para construir una comunidad más justa, más equitativa y más solidaria. Muchas gracias.